pedido de una acción de protección extraordinaria por las sentencias tanto de primera instancia como de la Corte Provincial de Los Ríos. Y en ese contexto nos encontramos con José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, y queremos consultarle, se ha presentado la petición ante la Corte Constitucional, ¿con qué objeto? Nosotros el día de hoy hemos presentado esta acción de protección a la Corte Constitucional con el objetivo que la máxima instancia y los únicos que tienen la capacidad de interpretar la Constitución y las normas de este país no den paso a los pronunciamientos de jueces de bolsillo que han actuado en contra de la ley. Yo creo que la Corte Constitucional tiene el momento histórico para no permitir que jueces que han actuado sin tener competencia en el caso del tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no siga ocurriendo. Y por eso el día de hoy el Frente Unitario ha presentado esta acción de protección para que voten abajo la decisión del juez de Quevedo y de la Corte Provincial. Lo de la Corte Provincial de Los Ríos es más grave, porque ni siquiera argumenta su sentencia. Lo que hace es control C, control V del juez de Quevedo, y eso la Corte Nacional no puede dar paso, y aspiremos entonces que actúen en derecho. Vamos a estar nosotros vigilantes y que den un pronunciamiento respetando el Estado constitucional de derechos y de justicia social, y que digan en los hechos de que el Consejo Directivo del IES está de manera ilegal y que se pueda sacar a una persona que ha abusado de una justicia corrompida y podrida para estar como delegado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y me refiero al señor Richard Gómez. Entonces, nosotros continuamos defendiendo nuestro patrimonio como es el Seguro Social. Ahora llega el tema político, justamente en estos momentos la Asamblea Nacional, luego de la resolución de la Corte Constitucional, lleva a cabo el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, entendemos que este proceso está aún estancado en la Comisión de Fiscalización, y entendemos que el presidente de esta comisión justamente ha entregado un plazo de 72 horas para que los interpelantes de este juicio político puedan presentar una singularización de las pruebas para ya iniciar con el proceso legislativo que le compete a la Asamblea Nacional. Mucha tela que cortar en este caso. Si partimos brevemente resumiendo desde la conformación de la Comisión Multipartidista y luego de la decisión que tomó el Pleno, hay muchas cosas que hablar. En los 92 o más votos que tuvieron en una primera parte en el Pleno, votaron gente a favor del juicio político estando en contra, entre comillas. Y los ecuatorianos nos preguntamos por qué. ¿Acaso se estaban cotizando para después facturar? Segundo, obviamente se demoraron con errores, no sé si consciente o inconsciente, para presentar a la Corte. Y luego que la Corte admite el tema del pronunciamiento de juicio político, llega a la Comisión de Fiscalización, luego que el presidente y el CAL resolvió o dio a conocer, se inventan otra cosa. Y entonces hay asambleístas que cacarean en la asamblea de acuerdo a su conveniencia y se convierten en jueces y en defensores del presidente Lasso. Y entonces ahora resulta que una ley, si cabe el término auxiliar, quieren aplicar como es el COAD o el CODGEL, cuando la ley es clara. Tenía que conocer la Comisión de Fiscalización y notificar tanto al presidente como a los que presentaron el juicio para que preparen su defensa y también las acusaciones. Y entonces aquí hay una cosa que es grave que se ha denunciado. La Asamblea Legislativa está aplicando la canción de la Shakira, que hoy está de moda, facturando, y el pueblo ecuatoriano frente a eso tiene que estar vigilante. Pero también por el otro lado el presidente hace algo similar, aplica la otra canción de ser ciego, sordo y mudo frente a lo que está pasando en nuestro país. Ahora, en ese sentido, hay una especie de no dar paso a este tema del proceso del juicio político con estas ciertas dilataciones dentro de la Comisión de Fiscalización del porqué. Evidentemente desde el inicio vemos eso, la ciudadanía
vemos eso los trabajadores, los dirigentes. Obviamente porque sigue primando el tema del poder económico y político y no la necesidad y la petición de los trabajadores y la mayoría del pueblo ecuatoriano, que hemos venido planteando que frente a su incapacidad de gobernar, el presidente Lasso debe dar un paso al costado. Y si es que hay los elementos para un juicio político, se debe cumplir el proceso, votar, el presidente tendrá que irse a su casa y respetar lo que dice la Constitución. Deberá asumir el vicepresidente y se tendrá que elegir un vicepresidente. Pero no pueden seguir los asambleístas, obviamente, actuando a favor de beneficios personales, políticos y económicos, mientras el pueblo ecuatoriano está sufriendo las graves consecuencias de una crisis económica, política y social en nuestro país. El hombre del maletín en la Asamblea Nacional, porque ya se ha escuchado voces incluso del tema de extorsión a algunos partidos y movimientos políticos desde el gobierno nacional. Es inaceptable. Nosotros pensábamos de que eso ya no existía en la Asamblea. Sin embargo, vemos desde el inicio de que se posicionó el presidente. Recordemos que él denunció que le habían pedido ministerios, cargos y luego quitó la denuncia. Entonces hay una complicidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y es gravísimo que se esté jugando con el pueblo ecuatoriano y negociando una salida de un presidente que, vuelvo y repito, le ha quedado muy grande gobernar. Frente a este contexto, entonces, ¿qué hacer desde las organizaciones sociales? Bueno, nosotros hemos planteado que el derecho a la resistencia y la protesta social también es constitucional. Y frente a eso nos estamos preparando y sobre todo preparando lo que será un gran 1 de mayo que se nos acerca, y en todo el país levantaremos nuestras banderas de lucha, pero también levantaremos nuestra voz para decir fuera Lasso ya.